Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un enorme gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva sesión de Café con Piquete. En esta ocasión, lamentando mucho la ausencia de mi amigo Carlos, que por cuestiones de salud hoy no va a estar con nosotros, pero bueno, pues en espíritu yo sé que él está aquí con nosotros apoyándonos y dándonos acá la bendición, ¿no? Y esperamos que él se restablezca, que esté mucho mejor para la siguiente sesión. Y hoy nos acompaña por primera vez nuestro amigo Edgar Alejandro Zambrano, ¿no? Un amigo recomendado de nuestra querida amiga también Carla, y que hoy vamos a platicar un tema muy interesante, pero antes de eso me gustaría que nuestro amigo Edgar se presentara a sí mismo. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación. De antemano, es un privilegio estar aquí. Sí, como ya mencionabas, mi nombre es Edgar Alejandro Zambrano. Un poquito sobre mí. Soy ingeniero de profesión, me dedico a la programación en múltiples plataformas, en la automatización industrial. Eso es lo que hago para vivir, pero también debido a mis raíces religiosas, pues soy un estudioso de todas las cuestiones bíblicas, de la cuestión histórica. Eh, Tengo una maestría en educación y estoy actualmente en vías de estudiar una maestría en egiptología y además de un sinnúmero de cursos relacionados con las cuestiones bíblicas, las ciencias bíblicas como arqueología, historia antigua, religiones comparadas, etcétera. Un gusto estar aquí. ¿No? Pues al contrario, un gustazo, mi querido Edgar, que estés con nosotros. Y sobre todo porque hoy creo que nos vas a aportar muchísimo y vamos a tener una conversación muy interesante que tiene que ver con el monoteísmo y la violencia. Sí. Parecieran cosas opuestas, así para mucha gente, ¿no? ¿No? Pero no, hay mucho ahí de conexión entre estas dos formas. Y quisiéramos, o quisiera yo más bien iniciar preguntándote, ¿no? Iniciando esta conversación contigo, preguntándote en tu opinión, dónde crees que se surgió, que se gestó la idea del monoteísmo? ¿Cómo es que los hombres dieron con esta visión unitaria de Dios? ¿Cómo se pasó, ¿no? De Bueno, los... sí, podríamos comenzar diciendo que hoy en día escucharás mucho la palabra tolerancia, ¿no? Por todos lados se escucha que debemos de ser tolerantes, ¿no? Pero cosa curiosa, en el caso de la religión y específicamente el monoteísmo, al menos las tres mayores religiones monoteístas, como son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, son las menos tolerantes, precisamente porque no aceptan otro tipo de pensamiento, ¿no? Y no aceptan otro tipo de cuestiones divinas, ¿no? Para ellos hay una sola divinidad, una sola persona, en teoría, porque más adelante vamos a ver que no es necesariamente cierto. Y si no estás de acuerdo con nosotros, estás condenado, estás desechado, ¿no? Vas a sufrir por ser un infiel en el caso de los islámicos, o vas a ser por ser un hereje en el caso de los cristianos, ¿verdad? Y por ser un impío en el caso de los judíos, ¿no? Pero en un principio no fue así, ¿no? Si vemos las religiones antiguas desde aquellos tiempos de las primeras civilizaciones, eh, era completamente aceptado que había una divinidad para cada fenómeno, inclusive para cada fenómeno natural, ¿no? La lluvia, las tormentas, el agua. Eh, y lo curioso es que no había un pleito entre las personas que seguían una u otra divinidad. Era como, digamos, el día de hoy, como quien sigue a su equipo favorito de fútbol, ¿no? Gane o pierda, está con él.
En el caso antiguo de las civilizaciones, también las personas que adoraban a cierta divinidad, pues estaban con él, les hiciera el favor que pedían o no, seguían confiando en él, hasta que, bueno, surgiera un evento que los hiciera cambiar de bando o de opinión, por decirlo así, ¿no? Y por lo que podemos ver es que, bueno, al menos desde los sumerios, que es la civilización más antigua que se conoce a ciencia cierta por todas las tablillas que se han encontrado, más de 30.000 tablillas que hablan de diversos temas, desde los poemas épicos, que podríamos hablar sobre el Numa Elish en la parte de Babilonia, el Acario, que son poemas de la creación que de alguna manera la Biblia después, muchos años después, y esto es importante recalcarlo, que él toma o bebe de esas fuentes literarias y las moldea, las estructura para adaptarlas a su entorno, ¿no? A su entorno cultural y a su entorno religioso. Pero si analizamos las cuestiones de cómo se llega de ese pensamiento de un politeísmo a un monoteísmo, el politeísmo obviamente siendo la creencia en muchos dioses y el monoteísmo pues el único, hay diversas teorías. Una de ellas es que el monoteísmo es el resultado natural de la evolución del pensamiento sobre el surgimiento de la divinidad. Inicialmente se cree que, bueno, todo lo que el hombre no podía explicar, como los fenómenos naturales, los temblores, los volcanes, los huracanes, etc., todo se le asignaba a una divinidad y a la cual se le pedía para que no ocasionara tal o cual desastre, ¿no? Y conforme el hombre va desarrollándose intelectualmente, pues empieza a pasar a creer que, bueno, pasando por el enoteísmo ahora, donde que reconoce que hay varias divinidades, pero solamente una de ellas es la digna de ser adorada, o la mayor, ¿verdad? Para que debe recibir adoración, hasta finalmente llegar al monoteísmo, que vendría siendo como la consecuencia lógica final de esta evolución de pensamiento, ¿no? En el cual dicen, bueno, no, solamente existe una deidad que es responsable de todo y todo lo demás tiene una explicación natural, ¿verdad? Eso es por un lado. Sin embargo, hay autores como Kaufman, que es judío, que ellos ven el surgimiento del monoteísmo no de una manera natural, sino como algo que abre paso totalmente opuesto al politeísmo, contrarrestando al politeísmo, no como una sucesión que llega sino como algo que surge por revelación directamente divina y se opone a todo aquello que se levante contra esta premisa de un solo Dios, ¿verdad? Y es ahí donde surgen los problemas. ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente, hasta ese punto no había problema. Cada pueblo tenía su deidad, cada pueblo tenía su Dios y se podían relacionar entre sí, se podían quizás pelear, sí, porque pues, la naturaleza de los hombres antiguos pues era conquistar la tierra, ¿no? Pero bueno, si perdía, la nación que perdía, pues se asimilaba el dios de la nación que había ganado y no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, al establecerse el monoteísmo ya después de lo que se conoce como la deportación de Babilonia, se hace, como bien dijiste, una cuestión violenta, se genera una cuestión violenta en el sentido de que todo lo que se levante contra ese pensamiento, todo aquello que intente atacar ese punto de vista, atacar esa premisa de un solo Dios, pues debe de ser desechado, debe ser destruido. No solamente desechado, sino destruido, ¿no? Y todo eso tiene un origen muy curioso, porque lo que te comentaba antes de que empezáramos esta conferencia, que en realidad la religión pues es simplemente política aplicada, ¿no? Lo que nos damos cuenta a lo largo de la historia humana, estudiamos las religiones y nos vamos a dar cuenta de que siempre estuvo ligado directamente a la política, ¿no? A los gobernantes, a los reyes, inclusive pues, se decía que el rey era puesto por Dios, ¿no? Y no se le podía quitar. Y es ahí donde surge este paralelo muy interesante en uno de los programas que tengo
con Carla que mencionaste, tocamos este punto de cómo cuando se da la ley, el punto de partida digamos, del monoteísmo, ahora sí, como donde arranca el monoteísmo, es cuando la historia bíblica Dios le da la ley al pueblo y dice, yo soy tu Dios, ¿verdad? Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y le lee el decálogo. Bueno, ese es el punto, podemos decir, es el punto crucial en donde el monoteísmo arranca oficialmente, ¿no? Pero lo curioso de esto es de que esa narrativa de la ley bíblica, de la entrega de la ley bíblica de parte de Dios hacia el pueblo, no es original de los judíos. Es un paralelo de tratados de sucesión o tratados entre reyes y vasallos que fueron tomados de pueblos hititas, fueron tomados de algunas civilizaciones que estaban en el área. ¿Por qué lo digo? Porque hay elementos que son fundamentales dentro de estos tratados que son copiados o que podemos observar en esa narrativa de la entrega de la ley de Dios a Moisés para el pueblo. Existen por lo menos 6 elementos que yo te quiero mencionar aquí rápidamente. Uno es, hay un preámbulo, el primer elemento de este tratado entre rey y vasallo, es un preámbulo en el cual el soberano se identifica a sí mismo. Dice, yo soy el rey, ¿verdad? El segundo elemento es un relato de las circunstancias históricas que llevan a este tratado, un prólogo histórico, por decirlo así. El tercero, pues, son las estipulaciones y los requerimientos que se tienen en ese tratado. Y el cuarto sería un arreglo para una lectura pública, o sea, que todos estén enterados del tratado, ¿verdad? El quinto sería la invocación concluyente del dios o los dioses, ¿verdad? Para que le den un carácter de oficialidad a dicha ceremonia. Y la sexta sería una lista de maldiciones y una lista de bendiciones. Maldiciones si no obedeces y bendiciones si obedeces lo que dice el tratado. Esto no estoy hablando de la ley bíblica, estoy hablando de un tratado entre rey y vasallos de un pueblo de los asirios, como los asirios de los hititas, que fue asimilado por Israel en algún momento para decir, bueno, en vez de un rey, vamos a poner a Dios, ¿no? En vez de tener un rey que nos gobierne, Dios va a ser quien va a gobernar. Entonces, si nosotros podemos leer, por cuestiones de tiempo no voy a entrar en los versículos bíblicos, pero si leemos ahí en el discurso donde se dan los 10 mandamientos, ahí en Éxodo, un poco más adelante, porque a lo largo de Éxodo se dan varias veces los 10 mandamientos, pero en el Éxodo 19, del 3 al 8, viene estipulado, ahí se pueden encontrar por lo menos 4 o 5 de estos 6 puntos. Si lo ampliamos, vamos a encontrar los 6 puntos. Entonces, es algo que no mucha gente sabe, que el monoteísmo arranca con la ley de Moisés, ¿verdad? Y esa ley no es original, o sea, obviamente la escritura, el texto bíblico nos dice que Dios escribió con su dedo en las tablas y le dijo a Moisés, llévala, aquí está la ley que se la vas a leer al pueblo para que hagan un pacto conmigo, ¿no? Pero eso no es original, ese es un tratado que hacían los reyes con sus pueblos para decirle cuando los conquistaban, y les leían, mira, este es el rey, estas son las situaciones que te llevaron a ser un vasallo del rey, y esto es lo que tienes que hacer, las ordenanzas, y esto es lo que pasa si cumples o si no cumples. Todos esos elementos están presentes en esta entrega de la ley de Moisés. Muy interesante lo que dices, Edgar, porque estaríamos planteando, o estarías planteando que hay como una estructura ya dada históricamente, hay un antecedente, ¿no? En el que teológicamente interpretado, estaría, digamos, ya desde antes la conexión entre un solo pueblo, un pueblo elegido y un Dios, ¿no? Que es un rey soberano, ¿no? Y que elige y establece un pacto, un convenio, un tratado, ¿no? Una elección. Claro. Las muchas formas que hay, ¿no? En el Antiguo Testamento de referir la relación entre Dios e Israel, ¿no? Pero curiosamente, lo que estás mencionando es que esa forma de identificarse como pueblo elegido y a un Dios único, en realidad tiene una estructura mucho más antigua, ¿no? Que pertenece a una cuestión enteramente política, enteramente, pues, totalmente pagana, pues, ¿no? Claro. De hecho, la idea, se nos ha metido la idea siempre de que
de que Dios es santo, lo que sea que eso signifique, porque si tú le preguntas a una persona qué significa que Dios es santo, le preguntas a 10 personas, te van a dar 10 respuestas diferentes, ¿no? Y no se diga si le preguntas a diferentes denominaciones, ¿no? Los católicos tienen una definición, los evangélicos tienen otra, los bautistas tienen otra, ¿no? Entonces, el problema es que yo te voy a decir, y quizás muchos me catalogan de ateo porque digo esto, como ya dije antes, no soy ateo, simplemente dudo de todo, y cuestiono todo. La Biblia ni siquiera habla de Dios. Se ha acordado por unanimidad de que cuando dice en el hebreo Elohim, la palabra que se utiliza para referirse a Dios, que por cierto está en plural, no está en singular, significa Dios, ¿no? Pero no, en realidad la Biblia no habla de Dios, habla de un grupo de personas que establecieron las leyes y crearon al hombre y ahí entraremos en otras cuestiones más que pueden ser interpretadas de muchas formas, ¿no? Y ese es el problema quizás con estos textos antiguos que según el cristal que lo mires lo puedes interpretar, ¿verdad? Para cada quien tiene su propia interpretación, porque yo creo en esto, ¿verdad? Los que creen en los extraterrestres te van a decir, no, es que aquí llegaron los seres de otros planetas y formaron al hombre porque aquí dice que con ingeniería, sí, ándale, exactamente, los Anunnaki, ¿no? Y cada quien tiene sus argumentos que pues son hasta cierto punto aceptables, algunos de ellos, otros pues, de plano de rayan en lo absurdo, tanto del lado científico como del lado confesional, ¿no? Y confesional piensas no solo por religiosos, sino cualquier postura que quieras tener cuando dices así son, ¿verdad? Así son las cosas. Ahora bien, Edgar, o sea, bueno, pues resulta que aparentemente entonces, ¿no? El acta de nacimiento del Dios único, pues resulta que no es el Éxodo, resulta que no está en los 10 mandamientos, resulta que no es con Moisés, pero ¿hasta dónde podemos irnos? Hay gente que opina que el monoteísmo tal cual fue pensado por primera vez en Egipto. Hay otros que piensan que a lo mejor el monoteísmo tal cual es una elaboración, como tú dices, evolutiva, posterior y es más filosófica que religiosa, ¿no? Es decir, cuando los filósofos griegos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Terminan por darse cuenta, ¿no? Que por lógica tiene que haber solo una sola realidad, ¿no? Y representado o expresada en muchos otros fenómenos que llaman entes, ¿no? Pero un solo ser, ¿no? Del que participan todos los entes y este solo ser, para algunos, terminó siendo llamado Dios, aunque pudo haber sido neutro, pudo haber sido, como dices, energía o simplemente ser, ¿no? Bueno, en Occidente, la identificación de ser y Dios es todo un bronco, no, de siglos, ¿no? Pero podrían alguien decir, oye, pues entonces, si no fue el judaísmo el que funda o donde tiene acta de nacimiento el monoteísmo, entonces, ¿quién la tiene? ¿La tiene Egipto? ¿La tienen los filósofos griegos? ¿Quién crees? Lo que pasa es que en realidad, bueno, en Egipto se quiere atribuir, o hay alguna, al menos alguna línea de pensamiento que atribuye a Akenatón como el primer faraón monoteísta, ¿no? Algunos dicen que sí, por ciertas razones, argumentos, algunos argumentan que no, que eso en realidad no era monoteísmo, pero si vemos las características, como mencionaba hace un momento Kaufman, él planteó las características del monoteísmo férreo, ¿no? Del monoteísmo más estricto, y si las analizamos nos vamos a dar cuenta de que esta idea, porque es solamente una idea, no está en la práctica, por más que diga por más que diga el judaísmo que tiene un solo Dios. Los judíos, los israelitas, si podemos mencionarlos, no eran monoteístas. Se nos vende la idea de que Israel desde siempre fue monoteísta. No. Por toda la escritura, los textos sagrados hay indicios y está claramente indicado en algunos casos que creían en muchos dioses, ¿sí? y de hecho, pues ese era el argumento por el cual eran castigados, ¿no? Porque los castigaba Dios o su Dios, Yahweh, como le podamos llamar,
que también ahí hay otro mundo completo para llegar a cuál es el nombre verdadero de Dios, ¿no? Que en realidad no tiene nombre, todos son expresiones. Nunca fue monoteísta de la noche a la mañana, ni siquiera al final, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el caso de Moisés, que no se cree que haya existido, que se cree que es un personaje literario, vemos uno de los versículos cuando cruzan el mar de juncos y son liberados de la esclavitud. Exclama a Moisés diciendo: ¿quién como tú entre todos los dioses? Se está reconociendo que hay dioses, pero que a lo más que podía llegar pues era a reconocer que el mayor era su Dios, ¿no? Las jerarquías, nada más. Sí, exactamente. Y precisamente esa es la idea que se nos da en la antigüedad. Existía alguien que estaba encima, el que le llamaban el Altísimo, el Elión, y que no es el mismo que Yahvé, son diferentes. En algún punto se entiende que Yahvé era hijo de él. Hay versículos como ejemplo en Deuteronomio 32:8 que se estipula en el original, que dice que el Altísimo, él reparte sus tierras a todos sus hijos, los 70 dioses, y entre ellos está Yahvé, y a Yahvé le toca Jacob, ¿no? Esa es la familia que le toca, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que no solamente había un solo Dios, y a lo largo de la historia de Israel, como decía, son castigados, se les da una reprimenda porque se van tras otros dioses, invocan a otros dioses, creen en otros dioses, y se nos olvida, ¿verdad? Cuando en el lado del cristianismo mayormente, de que Israel no fue monoteísta de la noche a la mañana. Y hoy en día, por ejemplo, el cristianismo tampoco es monoteísta. ¿Por qué? Si bien dices que hay un solo Dios, te salen con la Trinidad, que la Trinidad pues es un mysterium tremendum, ¿no? O sea, no se puede comprender, ¿no? No lo puedes explicar, solamente tienes que creerlo, ¿no? Que es un solo Dios en tres personas, diferente sustancia, ¿no? Entonces, sí, o sea, que en realidad no es algo que no es lógico, ¿no? Yo me acuerdo que yo pasaba, ahora sí como dice la expresión, pasaba desde Caín cuando me preguntaban sobre la Trinidad, que era pastor, y tenía que explicarlo porque ni yo mismo me la creía, ¿no? O sea, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, y menos con una mente analítica como la mía de ingeniero, ¿no? O sea, está tratando de hablar ahí sobre la Trinidad y explicarlo, ¿no? Pero te das cuenta que no solamente es eso. En el cristianismo tienes una figura del bien y una figura del mal, que quieras o no, ya son dos divinidades, ¿no? Porque significas, por ejemplo, el caso del cristianismo a Satanás, quien siempre le está haciendo la guerra a su archienemigo, que es Dios, ¿no? Entonces ya estás considerando, precisamente Kaufman me enumera todos estos puntos y dice que para el monoteísmo no existe nadie fuera de la divinidad única, ¿verdad? Y eso incluye que el bien, tanto el bien como el mal, son causados por un solo Dios. Claro. Y ahí ya nos metemos en otro problema, porque si asumimos que Dios causa el mal, pues estamos diciendo que Dios es malo, ¿no? Claro. Y al último de cuentas, el bien y el mal son cuestiones subjetivas, ¿no? Por más que le queramos dar un carácter de unicidad a cada una de ellas, no se puede. Va a depender siempre de la persona que está dictando qué es bueno y qué es malo. O algo también, ahorita hablando de esto que mencionas, ¿no? También se pone en crisis la angelología, ¿no? Toda la ¿no? Que si ahorita mencionan la angelología, si la estudiamos de dónde sale, y yo estaba preparando precisamente con Carla un programa de esto, de dónde salen los famosos querubines, o que se conozca como pero la palabra sí, querubín, en plural. Los querubín eran los genios del Medio Oriente. Ese de Aladino, de la lamparita que le frotaba si salía. Un genio era un demonio. Los querubín eran demonios que cuidaban a la divinidad, como una especie de guardaespaldas. Inclusive lo podemos ver en Isaías capítulo 6, cuando habla de que Isaías tiene esa famosa visión de que vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y sobre su cabeza daban vueltas serafines con 3 pares de alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, ¿no? Y se explica que estaban ahí para la protección
la protección de la divinidad. Entonces, es como, si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesita protectores, no? ¿De qué necesita que lo cuiden, no? Entonces, si estudiamos la angelología, nos damos cuenta que eran, al final de cuentas, dioses menores que fueron transformados en ángeles para quitarles ese carácter de un poco ese carácter de divinidad y hacerlos a un lado para dejar un solo Dios. Sí, digo muy interesante porque sí tienes toda la razón. También la misma creencia en los ángeles o la manera en que se entienden los ángeles o sus funciones también puede generar digamos, matices en el monoteísmo, ¿no? O sea, yo entiendo, por ejemplo, que en algunas tradiciones religiosas los ángeles no son solamente mensajeros, el lleva y trae, ¿no? No, no, no. Los ángeles tienen funciones creativas, funciones, ¿no? Digamos, más conectadas a la creación de lo que a veces en la tradición más convencional se tiene, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante este asunto, ¿no? De cómo todos estos matices hacen que el monoteísmo estricto sea muy difícil de sostener en el imaginario religioso, ¿no? Es que Cuando se hace... precisamente, Ujú. si hablamos de los ángeles, ocurre una cuestión muy curiosa con los ángeles. Eran los mensajeros, bueno, literalmente significa enviado, ¿no? Pero para empezar, no son seres divinos. Al menos en el Antiguo Testamento, los ángeles eran personas de carne y hueso, Mm. comunes y corrientes. Como los... Pero, sí, y el caso curioso, cuando anunciaban el nacimiento de una persona importante, tenían una participación activa, es decir, eran los originarios de embarazar a la mujer, como en el caso de Sansón. Sansón se le presenta el ángel a Manoa y le dice, tu esposa va a tener un hijo, y después en el versículo dice que el ángel llega 2 veces con la esposa de Manoa, cuando no estaba Manoa, por pura casualidad no estaba, llega el ángel 2 veces, pero en el hebreo la palabra que usa te dice claramente que entra a ella, ¿sí? O sea, da la connotación sexual. Entonces, el hijo que nace de Manoa, Sansón, es una consecuencia de una relación entre el mensajero y la esposa de Manoa. Lo Sí, mismo ocurre con Jesús, igualito, nomás que ahora es por la divinidad, ¿no? En teoría, porque el ángel le anuncia, ¿no? pero es también una reminiscencia, ¿no? A los semidioses griegos, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Y era una forma de explicar por qué ciertas personas tenían las cualidades que tenían, ¿no? Eran sobresalientes en tal o cual aspecto, ¿no? Pero además algo más, que me parece también muy, muy interesante, mano, que los ángeles, fíjate, ahora sí que los ángeles nos están haciendo el favor de hacernos ver que las cosas son más complejas que Dios y la creación, ¿no? Como si fueran dos entes separados, unos absolutos uno y el otro, ¿no? Uh-huh. Pero que toda la serie de mediaciones y puntos intermedios, todos los grises de la complejidad de lo real, es lo que está representado por esto, ¿no? Estos semidioses, los titanes, ¿no? Uh-huh. Estos ángeles, o sea, todas estas conexiones, ¿no? Que hacen que, más bien, en lugar de Dios y el mundo, más bien se establece una especie como de emanación, como de gradualidades, ¿no? De seres que van como intermedios, haciéndose cada vez más compleja la realidad. Bueno, esa impresión tengo yo, ¿eh? De que No, y lo mismo ocurre con la demonología, ¿no? Los demonios ya es otro punto aparte, pero también hay sus jerarquías y salen de todos lados, ¿no? también, también, también. Y obviamente también todos estos aspectos que estamos mencionando nos hacen, como bien dices, dudar de que el monoteísmo estricto, literal, contundente, absoluto, ¿no? De un Dios y la creación, ¿no? Y punto, y párale de contar, sin ningún tipo de mediación ahí de por medio, nada, nada otra cosa divina, pues sea prácticamente impensable, ¿no? Irrepresentable, ¿no? O sea, Uh-huh. eso ahí, se queda como un ideal, ¿no? Como un ideal. Y se vuelve impráctico, es impráctico al final de cuentas, porque es un ideal, es una utopía que, como dice la comparación con el comunismo, que de funcionar estaría resolviendo todos los problemas de la sociedad, ¿no? Pero al final de cuentas no funciona y no se sostiene porque la gente es dependiente, siempre busca depender de alguien. Y la religión tristemente eh,
conlleva a ello, o sea, obliga a las personas a depender de alguien más, a no responsabilizarse. ¿Qué pasa con el pecado original? Que no existe tal pecado original, pero lo han nombrado así. Le dice a la mujer, ¿qué hiciste? No, pues es que la serpiente. Y Adán, ¿qué hiciste? No, pues es que mi mujer. O sea, nadie se responsabiliza al final de cuentas de sus actos, ¿no? Y siempre están dependiendo de otros. Entonces, se apoyan, el hombre está acostumbrado a apoyarse en alguien más. Dices tú, ok, Dios es el único, vamos a pedirle, vamos a orar hacia Él. No, los católicos tienen sus santos porque están más abajito, pues están más cerca de uno, ¿no? Para el caso dice, no, pues es que Jesús, no, pero María, porque ella es madre y entiende, la Virgencita, Guadalupe, que ya tiene por todo lado. Entonces, el hombre busca siempre en quién apoyarse y de quién depender, que se vuelve impráctico un solo Dios al que haya que pedirle, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Ahorita que asocias este asunto de cómo en el catolicismo, ¿no? Hay, digamos, una infinidad de mediaciones, ¿no? Tanto vírgenes como santos, como plegarias, como objetos, o sea, todo en el imaginario católico es así como el barroco, ¿no? Es así exuberante, complejo. A mí me parece eso muy fascinante, ¿no? En términos, digamos, simbólicos, me parece algo muy, muy interesante. Pero si contrastamos, por ejemplo, ¿no? con esta especie de sobriedad casi lúgubre, excesivamente irracional digamos, de los templos protestantes vacíos, que no hay absolutamente nada colgado allí, es el vacío. Digamos, ¿no? En este afán como de querer mantener a Dios en esa especie de trascendencia, ¿no? En esa alteridad, que no haya mediación alguna, digo, ya rayados la cruz, hay pelón ahí, ¿no? Pero fuera de eso, no hay nada, man. Entonces, digamos, hay una especie como de sentimiento de desolación, ¿no sientes tú? Es decir, al no contar con este imaginario, ¿no? De la religiosidad popular, Uh-huh. digamos, como esta actitud como iconoclasta, ¿no? De querer barrer con Sí. eso, te quedas igual con un Dios brutalmente ausente, ¿no? Híjole, es que para empezar tendríamos que definir qué es Dios, ¿no? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque hasta ahorita pues no se ha podido dar una sola respuesta. Y la prueba pues está en toda la gran cantidad de denominaciones y de ramas en las cuales se generan a través de las diferentes, las tres grandes religiones, ¿no? Porque cada una ya tiene sus ramificaciones, tanto la judía, aunque los judíos también, dices tú, es que los judíos tenían la idea del monoteísmo, hay así igual de diferentes líneas de pensamiento en la religión judía como en el cristianismo. O sea, no pienses que hay uno solo, porque hay algunos judíos que ni siquiera que creen en la cábala, que son cuestiones ya más metafísicas, y que la elevación de tus niveles, de los 12 niveles y todo ese rollo, ¿no? Entonces, sí, y contrastan tremendamente con la idea del monoteísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, o sea, si yo le pregunto a 10 personas qué es Dios para ti, todos me van a dar respuestas diferentes, ¿no? Y cada quien tiene su propia teología. Por más que me digas, es que yo soy católico igual que aquí el vecino, los dos creen cosas diferentes. Sí. Y a mí me pasaba infinidad de veces, digo, yo me la pasé toda mi juventud viajando de iglesia en iglesia y viendo las diferentes denominaciones y las diferentes creencias que tenían. Es que no había una sola que dijera, ok, a lo mejor todos creen en Jesús, ¿verdad? Pero unos creían que Jesús de una manera, de otra, en algunos que sí hizo milagros, otros que no, que tantas cuestiones diferentes que hay. Entonces se vuelve, como bien dices, una maraña así de complejo como es el pensamiento, como es la mente humana, pues es la religión, ¿no? O sea, porque al fin de cuentas esto es racionamiento humano. Ahora, Como lo quieran poner, la religión no deja de ser razonamiento humano. sí. Ahora, haría yo una distinción, ¿no? Y a ver si con esto pasamos como a la siguiente parte de esta conversación tan interesante que tenemos. Yo haría esta distinción. Por un lado, yo veo que esta diversidad, esto casi inasible, ¿no? De la creencia del ser humano, en el que si realmente te pones a preguntarle a las personas, oye, y define exactamente qué chingados entiendes por estas cosas,
y te vas a dar cuenta que cada quien tiene cosas bien distintas. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la religiosidad popular, la religiosidad, digamos, como este magma, ¿no?, de símbolos y de imágenes, que precisamente por ser así, el lenguaje religioso es un lenguaje profundamente simbólico, ¿no? Se presta cañón a, esto, a este coqueteo, a este intercambio, ¿no?, de experiencias y vivencias en esta, y por eso es tan complejo y tan diverso, ¿no? Pero al mismo tiempo de que tienes una religiosidad popular, una religiosidad, digamos, encarnada en cada persona, ¿no? Ya, digamos, los mexicanos tenemos ADN de católicos, queramos o no, ¿no? Venimos educados así, nos enseñaron así, lo vimos así desde niños. Desde antes de nacer ya traíamos el... Pero al mismo tiempo también hay una especie de religiosidad de tipo oficialista, institucional, dogmática, que se ha, desde los padres de la iglesia, ¿no?, lo podemos contar, ¿no?, que se ha metido en una controversia permanente para separar lo que es de lo que no es, ¿no? Digamos, lo que dicen los fundamentalistas, ¿no?, la sana doctrina, ¿no?, de lo que es su perversión, ¿no? Entonces, allí es donde yo creo que empieza a notarse que, digo, si cada quien pudiéramos ser conscientes, como tú dices, de que cada uno de nosotros somos especies de versiones singulares y medio contradictorias de nuestra religiosidad, esta nebulosa religiosa, ¿no? Aparte, digo, estamos nada más hablando de cristianismo, pero si le metemos que el New Age también ya nos ha influido bien cabrón con su propio universo simbólico, pues ya la mayoría, o la gente que está en la onda de la santería, ¿no? Y ya mezcló ahí también otro tipo de... O sea, deberá ser increíble, es fascinante ese rollo. Pero digamos, regresando a este asunto de la religión institucional, ahí es donde yo encuentro que sí hay un afán, que sí hay un ejercicio de exclusión, que sí hubo un ejercicio de inquisitorial, que sí hubo, digamos, lo que tú bien decías y que también creo también eso, que religión y política son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Que, es decir, dos expresiones de un fenómeno de poder, ¿no? Las dos, ¿no? Ahí estará el debate, ¿no? Si eres medio beberiano y vas a decir, es la religión la que le da las armas a la política y a la economía para darse, o si eres marxista vas a decir, no, ni madres, es la economía la que genera esto, y, ¿no?, y la religión es la ideología que justifica relaciones de control y de explotación. Ahí está un debate, ¿no? Pero, ¿qué me dices de esta otra religión? Las religiones oficiales, las religiones que se crean además propietarias del libro, ¿no? Y que se cree con el derecho de decir lo que es y lo que no es y de declararle la guerra a los herejes y a todo lo que se mueva que no sea como lo que ellos creen. Bueno, desde tiempos antiguos siempre ha existido este pleito, porque principalmente en cuestión en torno a la Biblia, porque pues si vamos a ser sinceros, la Biblia es un conjunto de libros que a mi buen parecer jamás debieron de haberse unido, ¿no? Y hablo de lo que se conoce como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Y la justificación que te dan es de que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo y que se complementa, ¿no? Pero en realidad vamos a ser claros y vamos a ser honestos. La Biblia hebrea, que es el nombre correcto para el Antiguo Testamento, pertenece a los judíos. Es el libro de ellos. Lo demás que se ha hecho, pues se ha intentado, ya el Nuevo Testamento es otra cosa, como que una mezcla entre las raíces judías con el helenismo, ¿no? Con la especie de toque, ese gran toque griego, ¿no? Que se le dio y que no debería estar, a mi parecer, no debería estar relacionado. Obviamente se justifica diciendo que es la reinterpretación y que es la revelación de lo que realmente quería decir el Antiguo Testamento, pero vamos a ser honestos, fue escrito con el afán de crear una nueva religión, ¿no? que favoreciera en su momento histórico al imperio que se estaba manifestando, ¿no? Y fue usada como bandera para gobernar, ¿no? Y de ahí que Constantino sacara ese famosísimo dicho que por esta cruz vencerás, ¿no? Entonces, y utiliza y diciendo, ahora soy cristiano, y con esa carta de presentación, pues
el imperio se tiene que unificar, ¿no? Y yo te digo, eso sigue sucediendo todos los días, cada vez que hay elecciones, cantidad de políticos que me tocó a mí ver y orar por ellos, porque no son religiosos, pero cuando vienen las elecciones van a todas las iglesias posibles para que oren por ellos, y no van porque quieren que Dios los respalde, van porque quieren que la gente que está ahí vote por ellos, ¿no? Al fin de cuentas es una manipulación religiosa. ¿Cuál es la manipulación de antigüedad? Dios me ungió como rey, yo voy a reinar sobre ustedes. ¿Y qué es lo que pasaba en la antigüedad? En el caso de los reyes bíblicos, venía el profeta bajo la unción de Dios con un cuerno lleno de aceite y lo ungía. Le vaciaba el cuerno en la cabeza del nuevo rey y decía, ya tú eres el ungido de parte de Dios, vas a ser rey, ¿no? Y todo el pueblo pues no tenía ni voz ni voto, ¿no? Porque era un elegido por parte del Dios, ¿no? Hoy se nos vende la cuestión de la democracia, ¿no? De que nosotros somos quienes escogemos a nuestros gobernantes, pero saben muy bien que eso se manipula de muchísimas maneras, ¿no? Y una de ellas es precisamente la religión. Si hay alguien que te la tiene jurada al párroco o al cardenal, le va a hacer la vida de cuadritos diciéndole a sus feligreses o a los que vayan a la iglesia que no voten por él porque no es un hombre de Dios. Por el contrario, si hay alguien que está bien y ofrenda y deja buen dinero en la iglesia y da para las obras, hermanos, voten por él porque él es el hombre que Dios va a respaldar. Estamos viendo que la historia, siempre he dicho yo, mi lema favorito es: la historia se repite una y otra vez, se repite una y otra vez. Ahora, a ver, según Max Weber, había creo que eran tres modelos los que él proponía, ¿no? Digamos, de autoridades en el imaginario religioso, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que lo que tú describes es lo que él identifica como una actitud más bien sacerdotal. Es decir, los sacerdotes, en todas sus formas, el pastor es igual como una especie de sacerdote laico, pero también es ordenado y también tiene que, ¿no? Es decir, cumple, digamos, con la misma función, ¿no? En Grey, ¿no? Que un sacerdote. Todos ellos, dice Max Weber, tienen una función básicamente conservadora. O sea, el sacerdote está para que, digamos, la tradición se respete, se cumpla, se aplique y se mantenga, ¿no? Y están siempre, digamos, del lado de la institución. Pero dice Max Weber que hay una figura que es más bien que justamente usa el lenguaje religioso, el lenguaje, digamos, del monoteísmo, pero para enfrentarse al poder. Y son los profetas. Entonces, si ahí tú ves en el profetismo una especie como de rebelión, una especie como de punto digamos, de conflicto, en donde la relación Dios-poder, Dios-religión, ¿no? Se fractura, ¿no? Se cuestiona, ¿no? Como si ellos no quisieran identificar a Dios ni con el poder, ni con el rey, ni con ni más. Dios es otra cosa y tú eres ¿no? Y ya como le dicen a David o a todos los demás, ¿no? Y tú eres un cabrón, y tú eres un ratero, y tú eres un trance, y tú eres bla, 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 bla. O sea, todo el fenómeno del profetismo como un fenómeno digamos, como de conflicto, de esta identificación que estamos nosotros viendo entre monoteísmo y poder. Sí, fíjate que el profeta viene a ser una especie de agente social que se levanta en contra precisamente del poder que tiene el clero o la institución religiosa que esté en ese momento, ¿no? Cuando hablaba de que el profeta ungía al rey, estaba pensando en Samuel cuando ungía a David, cuando ungía a Saúl, ¿no? Pero si vamos viendo más adelante en la historia, como bien dices, los profetas trataban de levantarse y decir: espérame, el pueblo está oprimido, el pueblo, ¿por qué? Porque tú te alejaste de Dios. Tú como representante de Dios en la tierra, como sacerdote, no estás enriqueciéndote a ti mismo. Y es que como te dije, la historia se repite. Si vemos en la Biblia, ¿quiénes hicieron las leyes sacerdotales? Los sacerdotes. ¿Quiénes establecieron cómo se tenía que llevar a cabo la liturgia? Los sacerdotes. ¿Quiénes se quedaban con las mayores ganancias del templo? Los sacerdotes. ¿Quiénes administraban el dinero que entraba? Los sacerdotes. ¿Y a quién le rendían cuentas? A nadie. Y hoy, ¿a quién le rinde cuentas? Bueno, menos acá en Estados Unidos, ¿a quién le rinde cuentas la iglesia? A nadie. O sea, hasta van muchas veces el fisco, ¿no?
Y es ahí donde dice, bueno, el profeta viene y se levanta contra toda esa anarquía, ¿no? Anarquía religiosa. Y dice, estás haciendo las cosas mal, ¿por qué? Porque te olvidaste de Dios, porque el oprimido está más oprimido que antes, porque tu labor debe de ser la de procurar que haya alimento al pobre por medio de las ofrendas, por medio de lo que entra, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que lo vemos hoy en día. Mi experiencia personal, siempre que hablo, trato de hablar de mí, de lo que yo viví, para no poner a nadie más de ejemplo. Yo estuve de pastor más o menos como 5 o 6 años, y nunca siempre he trabajado de mi profesión, nunca viví de la iglesia, a diferencia de muchas otras, pero bueno, hay probablemente personas que no tienen la oportunidad de trabajar. Yo siempre he tenido la oportunidad de trabajar y vivir de mi profesión. Entonces nunca tuve necesidad de tocar dinero y tomar de las ofrendas. Cuando tenía la iglesia, se utilizaba ese dinero que entraba para comprar alimento, para ir a repartirlo a los indigentes. Se compraban cobijas para ir a repartir y llegamos a comprar hasta boletos de camión para, como la iglesia estaba en la frontera entre México y Estados Unidos, ahí en Tamaulipas, en Matamoros, había mucha gente que iba cruzada y lo deportaban, ¿no? Entonces llegaron a pedirnos un boleto para regresarse a su tierra y de ese dinero se empleaba. Que esa en realidad debería ser la función social y que en teoría, y digo en teoría porque también es debatible, el mensaje de Jesús en los evangelios era precisamente de índole social, ¿no? De la ayuda, y lo primero que dice es que aquí el año del Señor, porque el Señor me ha enviado a libertar a los cautivos, a liberar a los presos de la esclavitud, ¿verdad? Entonces el año de la buena voluntad del Señor, donde se pone ese énfasis en la mejoría física de las personas. Y aquí pasa algo curioso, porque para la mentalidad del judaísmo o de la época antigua en el judaísmo, lo más importante era el cuerpo de la persona, el bienestar físico. ¿Cómo nos damos cuenta? La parábola que narra Jesús sobre las cabras y las ovejas, ¿no? Que dice que a las cabras las pone a la izquierda, a la derecha, y les dice, a los dos les hace la misma pregunta, y le dice, porque me viste desnudo, me cubriste, porque me viste en la cárcel, me visitaste, porque me viste hambriento, me diste de comer, porque me viste sediento, me diste de beber. Y todo se centraba alrededor de la necesidad inmediata de la persona. Si tenía hambre, no existía otra necesidad más grande más que darle de comer. Si tenía sed, era darle de beber. ¿Qué pasa con el pensamiento helénico en el Nuevo Testamento? Se da un cambio de 180 grados y ahora el cuerpo no importa, lo que importa es el alma. El cuerpo, es más, Pablo dice, si lo puedes castigar, es mejor, ¿verdad? Y lo que importante es que tu cuerpo no importa qué le pase, pero que tu alma se salve. Cuando en la antigüedad ese mensaje era totalmente opuesto, lo importante era tu necesidad inmediata, ¿no? Entonces, ese falta de atención de lo que debió haber sido la labor institucional de la iglesia, de la religión, de suplir la necesidad física de las personas, pues se pierde y se levantan personas que dicen, estás haciendo las cosas mal, te olvidaste de Dios, vas en contra de lo que tú mismo predicas, ¿verdad? Que hoy en día también está al otro extremo, ¿no? Personas que nada más se dedican a vivir de los demás, ¿no? Y a generar dinero y a hacerse millonarios, ¿no? Claro, esa es otra expresión de relación, ¿no? De monoteísmo y poder y violencia también, ¿no? Exacto. Sí. Pues mira, ahí tenemos yo te quisiera preguntar para ir como al final de esta situación, ¿no? Tú decías, antes de que empezáramos a grabar, mencionabas, ¿no? La enorme distancia que hay. A veces en la gente no se identifican ambas cosas, pero tú ves una distancia, y yo también la veo, entre espiritualidad y religión. Yo quisiera plantear también y asociar a la espiritualidad la diversidad, la pluralidad. Contrario a esta idea de una especie de monoteísmo, digamos, que se encarne en posiciones
muy arbitrarias, muy beligerantes, como si solamente hubiera una verdad, una sola ley, una sola moral, una sola, ¿no? Forma de comprender al hombre, una sola forma de entender su sexualidad, ¿no? Ya ves que también es un tema súper recurrente, ¿no? Para las personas religiosas. Y curiosamente, fíjate, ese es el problema, ¿no? O sea, independientemente que filosóficamente pudiéramos decir, sí, sí hay una sola realidad, pero se expresa de millones y millones, de manera infinita, ¿no? De formas. De tal forma que ninguna de ellas, a menos que te conviertas en un idólatra, ¿no? Podría decir, yo contengo en sí mismo al absoluto, cabrón. Yo soy el absoluto. Porque el momento que eso suceda, pues lo que estás haciendo es una idolatría encabronadísima, ¿no? O sea, te metes en una bronca bruta. Pero que pareciera que las religiones tienden a idolatrizarse a ellas mismas, sus libros, sus historias, sus instituciones, ¿no? Sus discursos. Y parece que la espiritualidad no casa mucho con eso, que la espiritualidad está más asociada a lo diverso, a lo múltiple, a la tolerancia, ¿no? A, digamos, a no tener ni siquiera respuestas últimas, ¿no? A preguntar, a indagar, a investigar, a la misma libertad de conocer, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta tensión? Y creo que además es algo muy actual, creo que también se está viendo, no sé hasta dónde se deba también a movimientos como no cristianos que también han llegado al continente, ¿no? Y que también nos han hecho ver que pues no solamente tienes que elegir entre católico y protestante, cabrón, pues también está el budismo, también está el islam, también está el judaísmo, también hay otras formas, religiones de Wicca, ¿no? De la naturaleza, qué sé yo, ¿no? O sea, cada vez estamos más abiertos, digamos, a un mercado, por decirlo de cierta manera, ¿no? De opciones. Y eso también nos hace un poco más conscientes, ¿no? ¿No crees, Edgar, de lo diverso que es nuestra comprensión del mundo y que debemos ser más tolerantes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta diferencia entre religión, monoteísmo y espiritualidad? ¿Cómo la planteas? Bueno, mira, el monoteísmo por una parte es tóxico, 100% tóxico porque te aísla. Tu mente la cauteriza, te hace que no razones. ¿Por qué te digo esto? Porque todas las preguntas que te generas, porque independientemente cuando llegas a tal o cual religión, te generan muchas preguntas, ¿no? Y el monoteísmo las acalla diciendo, no preguntes, así es, así son las cosas. No hay una sola verdad, es lo que uno se tiene que dar cuenta y aceptar. Como te decía yo antes de empezar el programa, requiere de una gran honestidad darte cuenta de que no hay una sola verdad y la verdad que me puede servir a mí puede que a ti no te sirva. Y el problema está en que queremos que se le da un nombre Jesús, que en realidad el personaje es totalmente inventado. No hablo del Jesús histórico que sí nació y creció y vivió en su época, sino el Jesús de la religión, el Cristo de la fe, como se le conoce, quiere que sea la panacea, que sirva para todo. Todos tus problemas tienen la solución. Jesús tiene la solución a todos tus problemas. No es cierto. No es cierto, porque nos damos cuenta tristemente de cuántos pastores evangelistas y hasta de ministros se suicidan cuando se supone que ellos deberían ser los que menos deberían de sufrir de depresión y esas cosas, ¿no? O sea, tenemos que aceptar que no hay una verdad única que pueda servir para todos. Lo que a mí me funciona o en lo que yo pueda querer no tiene por qué ser lo que tú creas. Y es una discusión que tengo con muchas gentes cuando trato de explicarles. Si alguien le quiere pedir un pedazo de madera y con eso se siente feliz y se siente motivado, perfecto, bien por él. O sea, no le toques, no le quieras meter, porque en realidad el evangelismo no es otra cosa más que una conquista intelectual. Y hoy hablamos de Inquisición, ¿no? de algún tiempo en que la iglesia perseguía a todos aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Hoy se da el mismo fenómeno, yo lo llamo Inquisición cibernética, porque por todos lados tú puedes ver en diferentes plataformas sociales cómo las personas que son fundamentalistas atacan a morir a aquellos que piensan diferente, que te dicen, oye, ¿y qué pasa si yo simplemente le oro a la energía?
no, es que te vas al infierno porque estás condenado, porque dice la Biblia que si no crees en Cristo ya estás condenado. No, las cosas no son así. O sea, la Biblia es uno de muchos libros sagrados que existen, ¿no? Eh, y que debemos de entender que es el libro más humano que puede existir, tan humano como el Quijote de Cervantes Saavedra, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, sino que si bien es cierto que debemos de tener un propósito, porque todos a diferente medida tenemos un propósito en esta vida a nivel personal y a nivel social, cuando lo encontramos, ya sea por medio de la religión o por medio de cualquier otra actividad, eh, nuestra espiritualidad está desarrollándose. Es que la espiritualidad no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Dios. O sea, si existe un Dios que nos creó, nos hizo, pues es como aquel relojero que armó el reloj, lo puso en marcha y dale, este, ponte a trabajar, ¿verdad? Hizo las leyes, en teoría creemos, o la mayoría de los cristianos creen que Dios hizo todo el mundo y puso las leyes físicas y todas las leyes que había se puede haber para que el mundo se rija, pero son los que menos la quieren respetar porque siempre están orando para que se haga lo que quieren, ¿verdad? O sea, en realidad la oración no debería de existir porque siempre estás pidiendo para esto, para aquello, o sea, significa que no estás de acuerdo con cómo es la vida, ¿no? O sea, no estás de acuerdo con tal o cual circunstancia, ¿no? Quieres que sea cambiada. Entonces, hay que entender que la espiritualidad tiene más que ver con mi desarrollo como ser humano que con Dios. O sea, ¿de qué me sirve a mí ir a la iglesia si con el que está fuera de mi puerta está pidiendo de comer y no le doy? No, lo que le dé dinero, porque mucha gente que es muy mañosa y ya sabes que no lo quieren para comer, pero si ves a alguien que maltrata a un perro y no te sientes mal, no, hay algo que no, o sea, es un animal, o sea, la espiritualidad va más allá de una deidad, tiene que ver con nuestro ser como individuo y con la naturaleza y cómo nos relacionamos con todo el mundo, pero también con lo que existe, ¿no? Con la vida de todo tipo aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, claro, sí que si no podemos vivir a gusto aquí, ¿cómo esperas vivir a gusto en un lugar que se supone que vamos a ir, no? Aunque los cristianos dicen que va a ir por toda la eternidad. Si no puedes ver al vecino, imagínate, lo vas a tener allá toda la eternidad. Sí. ¿Verdad? Y no, bueno, yo creo que estás tocando un tema también que está muy ligado al monoteísmo, digamos, digamos oficialista, ¿no? Que es el que hemos estado aquí cuestionando, ¿no? Y tiene que ver con cómo en la visión religiosa común, cristiana común, el desapego y el desdeño a la naturaleza es muy común, ¿no? Es decir, esta idea de entender a la naturaleza como una creación, como un objeto que fue hecho y que fue hecho para que lo utilices, como dice el Génesis, ¿no? Para que te enseñorees y digas y definas y hagas, o por lo menos así lo interpretaron, ¿no? Como si nosotros fuéramos lo más importante del mundo, ¿no? Y todo él estuviera a nuestro servicio y digamos, finalmente la tecnología terminó por hacer eso, por desmadrar el completito el planeta pensando, ¿no? Digamos, llevando a sus últimas consecuencias esa premisa religiosa, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, y yo creo el problema es que el carácter sacral, ¿no? Si podemos decirlo así, de la naturaleza, la dimensión esta que el politeísmo podía ver o el animismo podía ver, ¿no? De poder respirar el halo, digamos, de misterio, de sacralidad en los animales, en el mundo, en el mar, en el cielo, ¿no? Todo esto es algo que lamentablemente el monoteísmo no te permite, no te deja, ¿no? Simplemente, pues yo siento que para mucha gente religiosa, pues la naturaleza es solamente como paisaje para selfie, ¿no? Para que tomes una foto ahí y digas, ay, qué chingón un atardecer. Pero tu conexión con el mundo, lo siento muy artificial, muy distante. Y siento que muchas de las nuevas religiones ponen mucho énfasis en la naturaleza, en conectarte otra vez con la naturaleza, ¿no? El volver a tenerle respeto al mundo,
¿no? Al agua, al cielo, al mar, a los animales, a todo esto, ¿no? Cosa que se quedó fuera, digamos, en los 10 mandamientos, como no aparece el mundo ni mi relación con la naturaleza, pareciera que esto es más importante, ¿no? Y yo veo a mucha gente religiosa así, ¿no? Que mira con mucho desdén el mundo. No sé cómo ves tú esto. De nuevo, la teoría no concuerda con la práctica, ¿no? Porque en teoría te van a decir que sí, o sea, Dios creó la naturaleza y por lo tanto debes de cuidar la naturaleza, y que la intención de Dios es de que todo sea perfecto, pero, como te digo, siempre se le busca echarle la culpa a alguien más. ¿Para qué te esfuerzas por arreglar este mundo si este mundo está condenado? La gente no cree y van a ser condenados y ya vamos a vivir en un mundo nuevo donde todo va a ser perfecto por arte de magia. Ya, ¿para qué me esfuerzo para cambiar? ¿Para qué me esfuerzo? O sea, tristemente la religión te lleva a decir, en la mayoría de sus casos, te lleva a decir, yo no soy el problema es, en el caso del cristianismo, el problema es el diablo, ese es el que me hace hacer el mal. ¿Por qué? Porque el diablo siempre me está incitando a hacer el mal. No, pero yo soy el que lo hago, o sea, yo no te quiero responsabilizar de tus acciones, no quieres reconocerte que tú eres el que toma las decisiones buenas o malas y de que esas decisiones buenas o malas van a tener una consecuencia. ¿Y qué es lo que dice? No, es que cuando ya venga el reino, ya voy a ser transformado. Y Pablo decía, entonces seré perfecto. ¿Eh? Ahorita soy imperfecto, pero ya cuando Jesús venga de nuevo, voy a ser perfecto. Una idea utópica que no tiene sentido, porque cuántos no se han muerto todos estos años y nunca fueron perfeccionados, ¿no? Hay un versículo en Isaías 45:5 que me gustaría leer y habla, te va a dar a entender por qué las cosas son como son. Este versículo dice, yo soy Dios, hablando supuestamente en la divinidad, dice, yo soy Dios y no hay ningún otro fuera de mí. Dice, yo te ceñiré aunque no me conociste. Es decir, yo voy a hacer contigo lo que quieras o no. Eso es básicamente lo que está diciendo el versículo. Y desde ese punto de vista, el monoteísmo viola todos tus derechos porque no importa lo que tú quieras, no importa lo que tú haces, importa lo que dice el libro o lo que dicen que lo que dice el libro que debes de hacer tú, porque ahora tú debes de vivir, ahora tú debes de pensar, ahora tú debes de conducirte como dice el libro. Cuando yo era cristiano siempre me dijeron, la Biblia es nuestro libro de regla, nuestra mayor regla de fe y de conducta. Y entonces ya cuando empecé a leer, le dije, caray, ¿cuál parte? La que dice que lo saquemos afuera y así un niño es irrespetuoso con su padre, lo saquemos afuera y lo apedreemos, o la que dice que si la mujer fue encontrada en adulterio también la apedrees, pero luego en el Nuevo Testamento Jesús identifica a una mujer, que es un pasaje añadido, por cierto, después posteriormente, dice que no la condena. Entonces, De la mujer adúltera la Biblia, sí, exactamente. La Biblia tiene de todo, tiene pasajes de incesto, tiene pasajes de asesinato, tiene, o sea, historias que, como dice la profesora de Yale, Christina Hayes, con la que tomó un curso, que dice, yo no quisiera que mi hijo de 12 años la leyera, porque tiene unas historias totalmente aberrantes. Y es realidad, porque te está hablando no es un libro divino, es un libro totalmente humano que narra experiencias totalmente humanas, ¿no? Entonces, el monoteísmo te dice, tienes que vivir así, porque así son las cosas. Y no me importa si estás de acuerdo o no, es así. Y si no estás de acuerdo, pues vas a sufrir las consecuencias. Volvemos a lo que hablábamos en un principio. Se te da una lista de bendiciones si las sigues y de maldiciones si no las sigues. Entonces, pues nos impide desarrollarnos. ¿Por qué? Porque ya nos corta todo lo que nosotros pensamos que podemos lograr, que podemos hacer, porque dice el libro que así son las cosas. O al menos nos enseñan que dice el libro que así son las cosas. Así es. Híjole. Pues mira, llegamos a fascinante las implicaciones que tiene este tema, ¿no? En términos de vida, en términos sociales, políticos, ecológicos, ¿no? De espiritualidad, o sea, bien dices, ¿no? Que pensar el monoteísmo a fondo sí implica una revisión muy profunda de muchas otras cosas, ¿no? Que están girando alrededor de esta idea, ¿no? Que están como suponiendo que esta idea es verdad en un sentido absoluto, ¿no? Y por lo que hemos visto aquí, mi querido Edgar, pues más bien lo que aquí en este mundo impera es la diversidad, la complejidad, los grises, ¿no?
más ángeles y demonios que, que Dios, o sea, más mediaciones, más, la cosa es más abigarrada, más compleja de lo que a veces la religión quisiera decirnos, ¿no? Y es nuestra responsabilidad dar cuenta de esta complejidad, ¿no? Y de Claro. respetar, de no quererle imponer digamos, un cartabón, un molde, algo que es muy complejo de someter, ¿no? Como es la vida de los seres humanos y la complejidad del mundo completito, ¿no? Ujú. ¿No? Y Sí, al final de cuentas, el monoteísmo no resuelve el problema del mal, lo agrava, claro, como te decía, porque está una paradoja de Epicuro, no sé si las has sí, cómo no, escuchado, cómo ¿verdad? no. La famosa, que no tiene solución, o sea, le dicen, no, es que esa ya fue refutada, no tiene solución bajo un análisis lógico, bajo un análisis crítico lógico, no tiene solución, Saque el rey, porque saque el rey. sí, porque dice Dios es bueno y malo, entonces Dios es el causante de la maldad, y si entonces si es todopoderoso y no lo puede arreglar, es malo. Y si es real y malo, ¿para qué lo quieres que sea Dios? ¿Verdad? O sea, y si no lo puede cambiar, entonces no es Dios porque no puede hacer las cosas. Ah, claro, claro, claro. Yo creo, mira, y eso también, a lo mejor estaría muy bueno que tuviéramos una nueva conversación sobre la idea de Dios, Claro. porque pareciera que, o sea, estamos como muy obsesionados, y fíjate que hasta el ateísmo en parte también tiene que ver con esto, ¿eh? Porque el ateísmo es una controversia no solo con la idea de Dios en general, sino básicamente con el Dios cristiano. O sea, la gran controversia es con este Dios que se nos vendió de ciertas características, ¿no? De ciertos atributos, ¿no? Y que tenía como unas funciones muy claras, ¿no? De ordenador moral del mundo, de mantener como un sistema de retribución, ¿no? Cuando vimos el libro de Job con Carla, pues discutíamos muchísimo cómo se revienta ahí la idea de la retribución en el libro de Job, o sea, no hay tal Ujú. cosa, o sea, ¿no? Y bueno, siento yo que muchos estamos todavía pensando que lo divino solo puede ser pensado de manera cristiana, como si las otras religiones no tuvieran que aportar a la idea de Dios una visión, por ejemplo, el budismo, ¿no? Claro. O sea, ¿no? O sea, donde es un Dios, es un concepto mucho más impersonal, ¿no? Que no te metes en estos atolladeros de alguien que está eligiendo y condenando y salvando, ¿no? Los calvinistas, ¿no? Con la predestinación absoluta de los condenados y, o sea, estamos y la verdad es que la mayoría estamos suponiendo que más allá de la idea convencional cristiana de Dios no hay más que pensar sobre lo divino. Yo creo que es un error. Ujú. Sí, básicamente es la razón por la que no me considero ateo, porque si bien es cierto que dudo de todo, me niego a pensar que no hay una razón por la cual todo exista, ¿no? Claro, Este, Independientemente, al último, en nuestra vida pasamos por situaciones personales en las cuales dices, alguien me ayudó, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? O sea, porque no le ves, de otra forma no le ves sentido, ¿no? sí, Y creo que es algo sano decir, bueno, no sé qué es lo que hay, pero hay algo, ¿no? O sea, siendo honestos, pues si existe un Dios, no conozco nada sobre él, ¿no? Prefiero decir no conozco nada de él a decir es que la Biblia dice que esto, porque ni siquiera sabemos qué es lo que dice la Biblia. Esa es la realidad. Ah, quedarnos como los cabalistas, ¿no? Con ese Ein Sof, ¿no? Con ese infinito, ¿no? Indeterminado al que no lo podemos someter, sujetar en conceptos, ¿no? mm, Pues sí. mi estimado Edgar, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros hoy. No sé si tengas alguna palabra final que decirle a las personas, algo, una conclusión, algo. Bueno, lo que yo recomendaría, porque sí hay mucha gente que, honestamente, dentro de la iglesia, dentro de la religión, hay muchísima gente que de manera honesta y de manera sincera busca algo a que aferrarse y que en cierta medida necesita algo a que aferrarse para continuar. A mí me tocó ver muchos casos de personas que cambiaron su forma de vida. Mm, Obviamente el cambio lo hicieron ellos, pero se lo atribuían a Dios, ¿no? Al final de cuentas uno es el que hace el cambio consciente o inconscientemente, pero como dices tú, inicialmente yo cuando me alejé de la religión, pasé por un periodo de como semi-ateo, ¿no? Como enojado,
por haber sido engañado. Es una cuestión, creo que hasta cierto punto normal, ¿no? Y natural, una etapa por la que pasa, ¿no? Y lo que quería más que nada, pues era como que ahora sí dedicarme, así como antes me dediqué a predicar el evangelio y a hacer que todos se convirtieran o a lograr que todos se convirtieran, de igual manera dije, no, ahora me voy a dedicar a que todos se desconviertan para que vean que fueron engañados. Pero luego me di cuenta de algo, de que hay, así como decimos que hay diversidad, hay gente que necesita una religión para ser feliz. Hay gente que no. Por ejemplo, yo no necesito una religión porque pues desde cuando ya no voy a la iglesia y no extraño nada porque pues entendí las cosas, vi cómo son y ahora me apasiona más el estudio que la cuestión religiosa. Pero hay gente que sí necesita creer en algo, creer en alguien, que hay gente que necesita pedirle a alguien para poder seguir viviendo, ¿no? Porque hay gente que pierde todo ánimo cuando le quitas el piso, ¿no? Ahora, como decimos de manera común, le quitamos el piso y se tambalea todo su mundo y se le cae. Hay gente que necesita una religión porque su mentalidad no ha madurado, porque así es de su forma de ser. Necesita pedirle a alguien. Y yo creo que hay mucha gente que en la religión que tiene esa necesidad honesta y sincera de ser mejor, ¿no? Yo les insto a que la única manera de poder entender las cosas es estudiar de manera crítica. Dios no te va a castigar. Y yo cuando empezaba a ver Dios me va a castigar porque estoy leyendo el Testamento de Salomón y porque estoy viendo libros que son apócrifos. O sea, tenía esa mentalidad porque es lo que me habían enseñado, ¿no? Pero no, Dios no te va a castigar. Es más, si te cuestionas si existe o no existe, no va a pasar nada. Si no crees en Dios, tampoco va a pasar nada. La vida va a seguir como sigue hasta ahora, ¿no? Tenemos que entender que los cambios los hacemos nosotros y si queremos que las cosas mejoren, pues no va a suceder nada más porque sí. Va a ser consecuencia de alguna decisión, ¿verdad? Y eso es más que se pongan a estudiar y hay demasiado material, hay demasiado lugar donde investigar, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, yo creo que lo que hoy aquí comentamos tú y yo, ¿no? Y podrá haber hecho clic en algunos buscadores que hay por allí, ¿no? Habrá otros que nos van a mirar con cierto, dice, ay, no, esto como que ya se fueron muy recios estos cuates, están aquí hablando, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Aquí simplemente hemos abierto un espacio de diálogo, de conversación sobre estos asuntos que esperamos a algunos los haga reflexionar, a algunos los haga buscar, a algunos los haga ¿no? Buscar un mejor conocimiento, mejor información, ¿no? Hay, como bien dices, ya a través de internet ya tenemos un montón de información que nos puede llegar, ¿no? A nuestras manos y ya no es tan complejo como antes, ¿no? Que eran libros o no traducidos o que nunca ibas a encontrar en las librerías de tu colonia, ¿no? Hoy afortunadamente tenemos un montón de material a disposición de los que quieran seguir buscando. Uh-huh. Te agradezco mucho Edgar por este tiempo y que no sea la última vez que estás con nosotros. Gracias. Y ojalá que esté ahí Carlitos con nosotros la próxima vez y hablemos sobre eso, sobre estas ideas de Dios, ¿no? Que sería muy, muy interesante que pudiéramos cotejar, que pudiéramos ver que, digamos, hasta dentro de la misma religión, lo que nos han enseñado solamente es un fragmentito, ¿no? De un mar de visiones y de colores y de imágenes de lo sagrado, ¿no? Claro. Bueno, pues amigos, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Que la pasen ustedes muy bien. Bye. Gracias.